Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Week Talks. Avui volem parlar de cultura, segurament un dels sectors que més ha notat la crisi de la Covid-19 i que més patirà les conseqüències d'aquesta nova normalitat. Per fer-ho, tenim amb nosaltres, d'una banda, la Cristina Calvet, advocada especialitzada en el sector cultural i responsable del Departament Jurídic de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. A més, és professora del Màster Universitari en Gestió Cultural de UIC Barcelona. I de l'altra contem amb la Rebeca Pardo, fotògrafa, doctora en Belles Arts i professora de la Facultat de Comunicació de UIC Barcelona. També és vicedegana de recerca de la facultat. Benvingudes a les dues i gràcies per participar. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres, encantada. D'acord. La primera pregunta és obligada. Cristina, si vols, te la faig a tu. Quin ha estat l'impacte de la Covid-19 en el sector cultural en línies generals? A veure, en línies generals, el sector cultural, i jo parlo més des de la vessant de l'artista, hi ha hagut un impacte important amb les cancel·lacions de les actuacions, dels bolos per part de músics, de cantants, d'actors, actrius. Aquestes cancel·lacions, ja ho anirem parlant en el transcurs de la xerrada, de la conferència, en què ha suposat. Després també hem observat unes noves maneres de funcionar que no existien en el sector artístic, que és com, per exemple, que les obres teatrals ara es pretenguin comunicar via streaming, cosa que abans era una pràctica que no era comú. I el doblatge, per exemple, l'impuls o el naixement del teledoblatge, que també ha ocasionat força polèmica en el sector. O sigui, podríem dir que a part de les cancel·lacions de les actuacions s'han introduït noves vies de comunicació i d'explotació dels espectacles o de les gravacions audiovisuals. Podríem dir així per sobre una mica els canvis que hem sofert. Y por mi parte, para complementar todo esto, pues últimamente yo he leído muchos artículos sobre museos que se han visto con los cuadros o con las fotografías o las exposiciones que tenían que salir, que no han salido, y eso obviamente implica, pues depende de la exposición que tengas. Imagínate que tienes en el museo a un Picasso o que tienes en el museo a un autor que implica un seguro importante y que esos gastos no los tienes contemplados, ¿no? Museos que no van a recibir las obras para la siguiente exposición. Museos, por ejemplo, o centros o galerías que tienen donadas obras a otros países que no van a retornar. Después los artistas, ¿no? Los artistas se han visto con exposiciones canceladas y los artistas, como bien sabe Cristina, no solamente los músicos y los actores, sino también los pintores, fotógrafos, normalmente viven de vender obras, de alguna exposición, y todo eso se ha cancelado. Y lo que se ha hecho durante estos meses ha sido gratuito, ad honorem, y más por conservar la atención del público y el contacto con los fans que por un interés económico o por una supervivencia económica. Entonces, los que están arriba y tienen los recursos y tienen la capacidad de aguantar esto, bien, pero la mayoría de los artistas no están en la cumbre económica y pueden sobrellevar esto. Entonces, creo que las consecuencias son... Sí que creo que hay cosas buenas, ¿no? Como la divulgación o la difusión. Pues, muchos autores han hecho pues, conferencias por Instagram o los museos han hecho exposiciones virtuales que creo que han contribuido a una mayor difusión y a alcanzar a un número mayor de público que a lo mejor no se hubiera desplazado a los museos. O sea, sí que creo que ha habido cosas buenas, pero me preocupa mucho la situación, las repercusiones económicas de la supervivencia de un sector que ya era vulnerable. Precario, frágil, sí. Exacto. Sí. En este sentido, Rebeca, lo estabas comentando, ha habido una reinvención, podríamos así decirlo, de algunas entidades culturales. ¿Creéis que esta situación, la que estamos viviendo, de algún modo, este cambio de hábitos de la gente va a hacer que la gente cambie la mentalidad y se produzca un cambio en la manera como se consume la cultura? Y si es así, ¿cuáles son las principales repercusiones que pueden tener para los artistas, etcétera? Yo creo que esa es la pregunta del millón, Néstor, y creo que yo he leído varios artículos ya en los que la gran pregunta es esta. Es decir, después del COVID, de todo esto que va a quedar,
y cuál va a ser la repercusión. Ayer, por ejemplo, leía que hay una película, Trolls 2, creo, que terminó estrenándose en plataformas digitales y que al parecer ha tenido los mismos resultados de taquilla o similares. Perdón si me estoy equivocando de película, pero una película a la que le pilló el COVID en pleno estreno y lo que se ha demostrado es que económicamente ha salido igual o mejor que si se hubiera estrenado en salas de cine. Entonces, depende de para quién me preguntes que las consecuencias son negativas. Yo creo que para las salas de cine que ya estaban tocadas, no sé cómo van a salir del COVID, porque se han estrenado muchas cosas online, la gente ya estaba muy acostumbrada, sobre todo las generaciones más jóvenes, a ver películas y a ver cine entre comillas, o sea, las películas que veríamos en la pantalla del cine se han estrenado ya por Netflix, por HBO, bueno, pues por plataformas digitales, ¿no? Con lo cual yo creo que, por ejemplo, las salas de cine me atrevo a decir que van a tener unas repercusiones, creo que negativas. La industria cinematográfica yo creo que se va a adaptar. Se van a adaptar, de hecho ya creo que plataformas como Netflix, HBO están financiando ya películas y están siendo un canal de distribución importantísimo. Eso puede tener también cosas buenas, tiene sus cosas malas, tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, la ficción española creo que se está viendo fuera, cosa que antes no sucedía con tanto, ¿no? con tanto nivel. Para actores, actrices y demás, esto nos lo podrá decir mejor Cristina, ¿vale? Yo te puedo hablar de mi sector, es decir, del ámbito más artístico, fotógrafos, pintores, escultores. Yo creo que esto puede precarizar todavía más, porque se han hecho unos contenidos online que han funcionado a coste prácticamente cero, con iniciativas muy buenas. O sea, por ejemplo, Foto España, ¿no? Foto España este año ha convocado a los fotógrafos y a quien quisiera participar a compartir fotografías en Instagram y se van a hacer las exposiciones en plazas y en espacios públicos, en balcones, de fotografías pues, por ejemplo, de Barcelona, pues se expondrán en balcones de Barcelona fotografías de personas que han hecho en Barcelona, ¿no? Entonces, esto me parece una manera brillante de adaptarte a las circunstancias, pero claro, es una manera gratuita, entre comillas, porque tienes a un montón de fotógrafos que no van a cobrar nada y que lo que van a recibir es la satisfacción de ver sus fotografías expuestas en las calles. Esto es bueno para la satisfacción personal y el ego de unas cuantas personas que están en Instagram y que hasta yo he participado en Instagram, quiero decir que me ha hecho ilusión, pero que eso puede tener unas repercusiones negativas para fotógrafos y artistas que sí que se ganan la vida con esto y que obviamente cobran por esto. Entonces, a mí es lo que me plantea dudas, ¿no? Cómo esto puede afectar al sector. E insisto, tiene cosas muy, muy buenas, porque creo que algunas de las adaptaciones han sido brillantes, pero creo que casi todo ha sido a costa de los más vulnerables, que son los propios artistas. Es mi sensación. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tiene razón que en función de a quién estemos mirando o en quién nos estemos fijando, habrán conseguido, como comentabas tú, en cuanto a la explotación económica de una obra audiovisual, de una película, en cuanto a la recaudación, ha sido similar o ha sido parecida a la que hubiera sido en las salas. Es decir, que según en quién estemos mirando o observando, observaremos que realmente la situación se está restableciendo y se está resituando igualmente. Respecto al tema de los artistas, solo puedo decir, y ya es importante, una única cuestión en positivo que ha beneficiado a los artistas, porque sí que hay toda una serie de cuestiones que nuevamente han perjudicado al sector artístico. Por ejemplo, a modo de hecho concreto, medidas de seguridad en los teatros cuando ahora se está planteando y ya se ha planteado reabrirlos y reprogramar, ¿no? Y volver otra vez de nuevo a mostrar obras teatrales. Se ha pensado básicamente en las medidas de seguridad para el público, pero para los actores y actrices no. Y en este sentido piensas, está muy bien el público, claro,
pero es que el que está trabajando y el que va a actuar cada noche durante X tiempo es ese profesional, es ese artista en el que no se está pensando en qué medidas de seguridad deberían de aplicarse. Entonces, aquí nuevamente se observa la desconsideración o la no apreciación suficiente del artista, ¿eh? O sea, es decir, el no respeto que el propio sector reivindica desde años pasados y anteriores y de toda la vida. Otra cuestión que sí es positiva. Como he comentado antes, uno de los nuevos escenarios que se han iniciado con la situación del COVID-19 es que los teatros ahora se están planteando el comunicar públicamente en el momento que se lleva a cabo aquella actuación, aquella obra teatral, vía streaming o de una manera de tener acceso directo a esa obra teatral, dando esa posibilidad a los espectadores de no asistir presencialmente al teatro, sino verlo desde su casa o desde donde puedan llegar a conectarse. Esa retribución no existía antes en el sector teatral. El sector teatral retribuía por el trabajo que efectuaban y como no se registraban habitualmente en las obras teatrales, el actor-actriz no obtenía ningún tipo de rendimiento económico por esa cesión de los derechos porque no había una grabación de esa actuación para ser explotada en el momento o posteriormente. Por tanto, desde ese punto de vista, AISGE también, que es la entidad de gestión que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los artistas, también entrará en relación con las productoras teatrales, tanto privadas como teatro público, para negociar unas tarifas, para negociar unos beneficios que revertirán sí en positivo a favor de los artistas. En el ámbito teatral sí que sería la cuestión positiva que podríamos sacar que no existía antes, ¿vale? Respecto a los otros ámbitos, bueno, lo que comentaba al principio, el tema de las cancelaciones de actuaciones y de bolos por parte de ayuntamientos y de entidades públicas. Bueno, en la fase 0, evidentemente, se podían acoger a causas de fuerza mayor y, por tanto, se resolvía ese contrato sin ningún tipo de obligación a resarcir de los daños o a indemnizar a la otra parte. Pero ahí no estamos en la fase 0. Que está por ver cómo acabaremos, pero en este momento no estamos en la fase 0. Por lo tanto, lo que nos encontramos son con incumplimientos de contrato, con rescisiones unilaterales de contrato, porque ahora sí que podrían hacerse actuaciones con medidas de seguridad, con protocolos, con, bueno, evidentemente acotándolo a la realidad actual, pero sí que podrían efectuarse. Y la parte débil, que es la parte o del agente artístico, del manager o del grupo de música o compañía teatral, se ven con la incapacidad de demandar al propio ayuntamiento para reclamar las pérdidas que ellos han tenido por no poder efectuar aquella actuación, ¿no? Entonces, por tanto, es verdad que el momento actual ha puesto un poco patas arriba un sector que ya era precario de inicio y que se ha puesto en evidencia esa precariedad. Es decir, el sector artístico ha sido el primero que ha dejado de trabajar y será el último que se va a incorporar a una cierta normalidad, ¿eh? Entonces, por tanto, sí, a efectos positivos, la única situación es la que comentaba en el ámbito teatral, pero coincido con Rebeca en la situación de precariedad y de vulnerabilidad por parte del sector artístico, tanto si eres autor como si eres artista. Medidas de ayuda por parte del gobierno ha sido el último de los sectores en los cuales se ha pensado y se ha adoptado medidas. Finalmente han existido y bienvenidas sean, pero no ha sido el sector el primero en el que se haya pensado. Por tanto, bueno, es esta rémora en la que encontramos que permanecemos de manera habitual, ¿no? O sea, ya estamos acostumbrados a lidiar con esa precariedad. Desgraciadamente es así. Y yo quería hacer una puntualización. Efectivamente, el sector artístico es el primero que ha dejado de trabajar, pero no de hacer cosas. Porque llevamos todo el COVID. Ya, correcto, muy bien. Llevamos todo el COVID teniendo cultura gracias a la generosidad de muchos autores que han cedido los derechos. Porque efectivamente museos, galerías y demás han tenido programación porque algunos fondos, porque ya no tienen derechos y, bueno, esto sabrá más Cristina, pero pues cuadros antiguos, etcétera, etcétera, eso se puede compartir en abierto porque ya no hay problemas de derechos,
Pero después yo conozco iniciativas, por ejemplo, de fotógrafos que han cedido fotografías ad honorem para recaudar fondos para el COVID. Fotógrafos, y hablo de fotógrafos porque yo soy fotógrafa y es mi ámbito, ¿no? Fotógrafos que han dado charlas gratuitas en redes sociales, en canales de YouTube, y quien dice fotógrafos dice pintores, dice escultores, actores que han montado cosas, cantantes y grupos que han hecho canciones para el COVID, que las han compartido en directo, y todo eso sin cobrar. Sí que es verdad que yo considero que el artista necesita al público, con lo cual si desapareces durante un año entero, la crisis va a ser mucho mayor, porque cuando tú vuelvas necesitas que la gente te recuerde. Pero yo espero que cuando toda esta situación termine, eso tenga por parte del público, y así aquí sí que no hablo de instituciones, de la gente de la calle, pues que hay que comprar obra, que hay que contribuir, que si los artistas montan conciertos habrá que ir, porque durante el COVID creo que han hecho muchísimo trabajo gratuito, ad honorem, que todos hemos disfrutado mientras estábamos encerrados en casa, y creo que deberíamos ser todos y todas responsables con ese sector que lo ha dado todo a cambio de nada. Ese sector necesitará mucho cuando todo esto acabe. Perdona, Néstor. Totalmente. No, en este sentido os quería lanzar una pregunta, porque entiendo que el sector ya venía precarizado y esta crisis lo ha agravado un poco más. Sí. En este sentido, vosotras, ¿qué creéis que debe hacer el sector y qué cambios creéis que debe hacer también la administración con el sector para que mejoren? Es decir, os pido que hagáis un poco de autocrítica también del sector, porque entiendo que se puede hacer, y además, si tuvieseis una varita mágica, ¿qué es lo que necesitaríais o lo que le daríais al sector para que saliese adelante? Bueno, a ver, yo primero, desde el punto de vista del profesional, del trabajador, del artista y del autor, creo que es muy importante diferenciar el ánimo vocacional que existe, que es inherente a la condición de artista y de autor, de lo que uno pretende y desea, que es trabajar de ello. Es decir, creo que no favorece nada el sector la cantidad de artistas que regalan sus trabajos o que no los cuantifican. Eso, que una persona lo puede hacer puntualmente, a la que se suman la repetición de muchas personas que efectúan la misma práctica, se crea una inercia de entender que el trabajo vale menos o que es un trabajo que se puede regalar. Los trabajos no se regalan, se cuantifican y tienen un valor. Y esa persona quiere trabajar de ello, quiere dedicarse a la fotografía, a la interpretación, a la canción. Entonces, desde un punto de vista de una crítica sana, porque tanto Rebeca como yo somos unas defensoras del propio sector artístico de primera línea, o sea, es decir, estamos a lo que haga falta, pero sí que es verdad que echo en falta o me duele o lamento cuando hay gente que, porque obtiene un rendimiento económico de un trabajo distinto al artístico, se presta a regalar unas obras artísticas cuando hay otro que lo que quiere es encontrar un espacio para poder vivir de ello, ¿no? Entonces, igual que todo el mundo podemos vivir de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido, el artista tendría que poder vivir de ser artista. No porque tenga una afición desmesurada, sino porque es un trabajo o porque es una profesión y deberían de haber los recursos y el respeto a que se entendiera que por mucha vocación que exista, lo que ese señor está pretendiendo o señora es trabajar de ello. Esto desde el punto de vista del propio colectivo, del propio sector de autores y de artistas. La administración pública, dejar de ser más paternalista, incentivar más a una autonomía y sin dejar de velar por lo que se entiende por cultura, ¿no? Porque es verdad que las entidades públicas han subvencionado siempre mucho el sector artístico porque ese trabajo o esa profesión va muy vinculado a un bien que revierte en la sociedad, que es la cultura. Por tanto, está bien que el sector público intervenga en la cultura y en el fomento de la cultura, pero con criterios que lleguen a todos los perfiles habidos y por haber. No únicamente a las producciones que funcionan, no únicamente, sino, es decir, tener una mirada quizá algo distinta
de lo que venimos heredando de tiempos pasados. Esto sería un poco mi valoración aquello a bote pronto ante la pregunta que nos has formulado, Héctor. Sí, yo, a pesar de que defiendo también como Cristina capa y espada y nos está quedando una sesión muy reivindicativa, pero yo creo que hay que hacer un poquito de autocrítica. Es decir, en un sector como el mío, yo ya he dicho que soy fotógrafa, ¿no? En un sector como el mío, el problema es el intrusismo, ¿vale? Claro. Nadie que no sea cirujano se puede meter en un quirófano a operar, pero cualquiera entiende que con una cámara o un smartphone se convierte en fotógrafo, ¿vale? Yo he tenido estudiantes de fotografía que porque tienen una cuenta de Instagram con no sé cuántos seguidores consideran que son fotógrafos, ¿vale? Entonces, esto creo que hace mucho daño al sector, porque los verdaderos fotógrafos, es decir, los que están cotizando con autónomos, y lamento que me esté quedando tan materialista, pero es que al final, para que el sector sobreviva, tienen que poder comer. O sea, es que es así de simple. Correcto. Pero fíjate que a mí me sale la vena, yo soy doctora en Bellas Artes, y a mí me sigue saliendo la vena de pedir disculpas por pedir dinero. Esto ningún abogado, ningún economista pide disculpas por pedir un sueldo. A nosotros creo que nos va en el ADN el avergonzarnos porque además te hablan de prostitución, ¿no? O sea, estás vendiendo tu arte. Pues mira, sí, y tú tu talento. O sea, entonces, el día que los artistas, de aquellos que tenemos una vocación creativa, perdamos la vergüenza de decir, pues mira, sí, yo hago esto y me gusta comer de esto y ya está. Igual que tú haces lo tuyo y cobras por lo tuyo. Exacto. Yo creo que esto en España, en Cataluña y creo que en Europa, porque esto va más allá de nuestras fronteras, es el principal escollo que tenemos. Es decir, yo creo que el enemigo lo llevamos dentro, en nuestra propia cabeza, todos los que nos hemos dedicado a la profesión, ¿no? Te vienen de algún sitio y te dicen que te van a exponer, se te ponen los ojos con chiviritas y te dicen, pero no hay dinero, y tú empiezas a mirar qué ahorros tienes para poder exponer. Y esto es la base del problema, ya está. A partir de ahí, a partir de ahí somos vulnerables y somos precarios. No voy a decir que sea culpa nuestra, o sea, sino que al final son las condiciones del mercado y tienen que cambiar muchas cosas. Por parte de los autores esto, por parte de las instituciones debería haber vergüenza, o sea, vergüenza de pedirle a la gente gratis su trabajo. Entonces, yo considero que eso es una mala práctica y una mala praxis, ¿no? Por parte del público, entender que esto tiene un precio y que si yo tengo pirata la televisión, pues hay todos unos creadores audiovisuales que están haciendo unos materiales que trabajan de eso, y que si yo no pago, no hay caja, y si no hay caja, pues ese señor no tendrá las audiencias o el interés que quien le paga considera que tiene que tener, y esto es una cadena. Y es una cadena en la que estamos todos. Entonces, yo creo que la cadena está rota por muchos sitios. En unos sectores más que en otros, porque, por ejemplo, dentro de lo que son los artistas, pues yo creo que los fotógrafos son los más vulnerables, por lo que te digo, porque cualquiera con una cámara pues ya se considera artista, y sin embargo, pues a lo mejor para ser escultor hay unos conocimientos sobre, ¿no?, picar piedra o hacer escultura que a lo mejor todo el mundo no tiene. O sea, esto hay que hacer matizaciones. Las instituciones que empiecen a pensar que está muy bien tener dinero para clavos, para marcos y para los catálogos y las hojas de sala, pero que estaría bien que aquellos que hacen los contenidos pues puedan vivir de ello para poder seguir teniendo contenidos. Y en tercer lugar, el público. Que si hay autores que nos gustan muchísimo, no vayamos a la puerta del hotel a pedirles un autógrafo. Compremos su libro, compremos su disco, compremos su película. Que después podemos ir y pedirles el autógrafo. Pero yo creo que más que estar gritando en la puerta de un hotel, y ojo, que a todos los artistas les encantan los aplausos y los halagos, que todos entendamos que si realmente admiramos a un artista y consideramos que es bueno, el justo pago de eso es comprar el libro. ¿Que no tengo fondos y lo saco de la biblioteca? Pues bueno, hay que entender la situación económica de cada uno. Pero algún libro nos podemos comprar. Que sí. En este sentido, viendo un poco pues que sí, que el sector está precario y que esta crisis ha azotado bastante, os quería lanzar aquel tópico que dicen que de toda crisis nace una oportunidad. ¿Creéis que
tras esta crisis van a ser una oportunidad para que se reinvente el sector y para que de algún modo podamos revertirlo y que se generen nuevas corrientes que puedan poner el inicio de un nuevo futuro para el sector? Yo creo que sí, que va a haber cambios. Es indiscutible. Van a haber cambios. Algunos para bien y otros para mal. Por ejemplo, hay una situación que creo que estaba muerta o estaba de caída y ahora vuelve otra vez a resurgir, y es que desde el sector artístico se vuelve a apelar al sentido de colectivo. Es decir, partimos de una sociedad que todos somos muy individualistas y todos nos gestionamos mucho nuestros intereses propios. El artista es más vulnerable en sí mismo y, por ejemplo, con el tema de la crisis, sí que, por ejemplo, en doblaje se ha vuelto a resurgir la unión de un sector de gente que trabaja en doblaje en contra de según qué políticas que vienen por parte de majors o de estudios de doblaje. Y eso hacía mucho tiempo que no existía en doblaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el artista ha entendido o ha recordado que formar parte de un colectivo da mucha fuerza y ayuda a una reivindicación justa de aquellas injusticias que pueda tener él también a título individual y personal. O sea que yo creo que el lado positivo también es que de nuevo se vuelve a apelar al sentido de colectivo y a la lucha como colectivos de autores y de artistas a defender unos derechos mínimos, ¿no? O a no perderlos, de aquello que sí que se tenía, a mantenerlo y no perderlo. Yo creo que eso depende mucho de los colectivos, porque claro, el colectivo de los dobladores es muy concreto y hay muy poco intrusismo laboral, entiendo. Entonces, es verdad. Es relativamente fácil que, no digo que sea fácil, pero bueno, ahí te puedes poner de acuerdo y puedes enfrentarte. Pero, por ejemplo, insisto, es que ¿cuántos fotógrafos conocéis? ¿Cuántas personas que están trabajando de otra cosa, pero que publican sus fotos y creen que son artistas? Entonces, claro, yo creo que hay diferencias con sectores. Estoy completamente de acuerdo con Cristina en que ha habido unión y solidaridad, muchísima solidaridad, porque yo creo que en general, igual que han regalado su obra para que la escuchemos estos días de confinamiento, entre artistas me consta que ha habido solidaridad. Creo que será bueno las nuevas vías de acceso a la cultura que se abren con la digitalización, porque hay generaciones muy jóvenes que no están acostumbradas a ir a museos y que no están acostumbradas a desplazarse. Es verdad, es verdad que algunos museos y algunas instituciones han entendido muy bien de qué van estas nuevas generaciones y, por ejemplo, a mí me ha parecido muy bueno estas conferencias que os digo que se han dado, por ejemplo, por Instagram. Porque creo que aquello de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma debería ir a la montaña, pues claro, a estos chicos jóvenes que siempre hablamos, ¿no? Las nuevas generaciones, la cultura, bueno, pues a lo mejor hay que meterse en sus canales, ¿no? Y creo que algunas instituciones han comenzado a hacerlo. Y algunos artistas, a título personal. Creo que ha habido unos cuantos artistas que, aparte de regalar o no regalar sus obras, han hecho conferencias, tutoriales, se han ofrecido a hablar con sus fans. O sea, creo que ha habido un mayor feedback, interactividad en redes sociales, que creo que va a ser importante de cara al futuro, ¿no? Porque eso también crea una conexión entre tu público y el artista, ¿no? Entonces, yo creo que estas nuevas pruebas, que además yo creo que han sido exitosas en Instagram, en YouTube o como lo queramos pronunciar, creo que son importantes y son la base para que algunas instituciones clásicas, museos que estaban acostumbrados a otro tipo de exposiciones más decimonónicas, den un paso al encuentro de esos nuevos públicos y de esos nuevos caminos de la difusión de la cultura, ¿no? Porque al final es un anzuelo que tú lanzas y que si lo lanzas bien y a la gente le gusta, puede terminar yendo al museo, ¿no? Y después me parecen muy interesantes opciones, pues yo qué sé, todo aquel que haya ido pues al Museo del Prado o a museos de estos que son inmensos, cuando vas al final terminas no viendo prácticamente nada, ¿no?
Y entonces todos estos recorridos en 3D que algunos de estos museos han hecho me parecen muy interesantes, porque es una manera, lo que te digo, de poner un anzuelo, ¿no? De generar un interés y de hablar en un lenguaje apropiado para generaciones que están muy acostumbradas al videojuego, a entrar en Internet. Entonces, a mí lo que me ha gustado en este contexto es que creo que algunas instituciones han empezado a dar pequeños o grandes pasos en ese camino hacia el encuentro de nuevos medios, nuevos discursos y nuevos públicos, ¿no? Al final veremos hasta dónde llega. Lo que está claro es que la cultura es uno de los sectores que más ha sufrido durante esta crisis y además lo podríamos catalogar así de fácil. La cultura es lo que más nos ha podido también ayudar en estos tiempos de crisis, porque todo eso que comentabais, al final, para que la gente pudiera pues evadirse o para que la gente pudiese de algún modo conectar con otra cosa que no fuese el foco principal de información, que es el que teníamos, sobre todo durante el confinamiento. Y lo que entiendo que pedís las dos es que al final un sector que tiene tanto peso en nuestra vida diaria, que sea reconocido así también, no solo por nosotros, sino también por las instituciones, etcétera. Lo que a mí me preocupa más es que durante todo el COVID hemos tenido contenidos de nivel alto, artístico, gratis. Y a mí lo que me preocupa es que la gente salga del COVID pensando que esto es gratis. Que es lo normal, sí. Y que esto es lo normal. No, esto es excepcional. Y esto es el equivalente a personas que han hecho voluntariados, como bomberos, como lo que sea, pero son voluntariados. Cuando acabe esta fase, esa gente tiene que volver a cobrar, bueno, de hecho deberían estar cobrando ahora mismo, ¿vale? Pero si no lo están haciendo ahora, cuando vuelvan, ya habrán las salas de teatro, ya hablan las óperas, ya hablan los museos y las galerías de arte. Tendremos que hacer algo, porque de alguna manera habrá que devolverles. Hemos aplaudido a los sanitarios, hemos aplaudido a los médicos y está muy bien y se lo han ganado y se lo han merecido, pero mi pregunta es, ¿qué hemos hecho o qué vamos a hacer por todos los artistas de todos los ámbitos que durante estos meses nos han cantado en los balcones, nos han regalado poemas en Instagram, nos han hecho conferencias? O sea, toda esa gente que nos ha regalado su trabajo, su tiempo y su inspiración, cuando todo esto acabe, ¿qué vamos a hacer por ellos? Claro, o sea, aquí sería importante que el público como tal diferenciara una acción puntual y aislada a un trabajo de unos profesionales que se dedican a vivir de ello y que quieren vivir de ello, que es diferente a un momento puntual en el que generosamente entienden que esto beneficia a una colectividad y beneficia a los ciudadanos. Yo también apuntar que sobre las nuevas medidas o nuevas líneas, comentaba Rebeca, de la digitalización de las obras y de las interpretaciones y demás, que están muy bien, que son nuevos caminos, que estará bien que se regulen. ¿Por qué? Porque al final, por la experiencia y por el histórico que tenemos todos, al final todas estas nuevas modalidades de funcionamiento siempre acaban repercutiendo en el artista y no en positivo. Entonces, cuando hablamos de digitalizar, cuando hablamos de vía streaming, cuando hablamos de teledoblaje, que no sea a costa de menos salario, menos retribución, menos remuneración, es decir, que se preserve las condiciones para que el sector artístico pueda seguir viviendo de ser artista o de ser autor. No en detrimento de. O sea, observamos empresas, por ejemplo, que también han pasado una crisis muy fuerte de cancelaciones de bolos, de actuaciones y, por tanto, toda mi empatía hacia el sector empresarial, por supuesto, del sector, pero también es verdad que muchas veces se piensa que la salida está en no conservar condiciones a la parte del artista, ¿no? O del autor. No. Por aquí no hay una solución. Se ha de mirar más allá de al final recortar o al final disminuir las condiciones de remuneraciones salariales de los artistas y de los autores. Se ha de dar un paso más, darle un valor a la cultura, un valor como un bien imprescindible para la humanidad,
porque como bien decía Rebeca, todo este periodo de confinamiento, con gente con un estado de ánimo determinado, el escuchar una música, el ver una obra fotográfica, el acceder, todo esto ha alentado a muchísima parte de la población. Y esto es una cuestión a tenerla en cuenta y a devolvérselo en el sentido de entendemos que es una cuestión aislada en el tiempo, puntual, y lo que necesitáis es vivir de ello, poder vivir de ello y continuar con unas condiciones salariales o de retribución correctas. O sea, yo creo que el mensaje básicamente sería, ¿van a salir cosas buenas del COVID? Sí, sobre todo porque ha habido instituciones que se han movido a nuevos canales, a nuevos públicos, a nuevos sectores. ¿Hemos aprendido cosas? Sí. Pero pongamos en valor a nuestros artistas y a nuestro mundo del arte, y esto incluye instituciones, artistas, todo aquello, y comencemos a darnos cuenta de que tenemos además valiosísimos escritores, valiosísimos artistas. O sea, yo creo que en este país tenemos, precisamente lo que tenemos es un caudal artístico y creativo fundamental. Maravilloso, sí, correcto. Pero que lo tenemos que cuidar. Genial, pues yo creo que con todo eso ya ha quedado claro y al final la importancia de la cultura es la que es. Muchas gracias, Rebeca, i moltes gràcies, Cristina, por haver participat. A vosaltres, ha estat un plaer, un placer, un placer. Un plaer, perquè hem canviat d'idioma, hem parlat de tot. I de les llengües també podem parlar, de la riquesa de les llengües i de com tot això ha fet també per les llengües i per idiomes. Jo l'altre dia estava en un meet col·lectiu i hi havia un natiu sud-americà parlant en la seva llengua. Per tant, jo crec que internet possibilita coses noves molt, molt, molt interessants. I tant. Potser aquest dona per una altra xerrada i tot. Jo crec que la Cristina i jo tenim moltes xerrades per fer. Vale, doncs Rebeca, Cristina, moltes gràcies per haver participat. Molt bé, a vosaltres, a vosaltres. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu.